Dentro de las hormonas liberadas por la adenohipófisis, la primera que vamos a analizar es la ACTH, adrenocorticotrofina. Esta es una hormona peptídica que se sintetiza a partir de un prepropéptido que es la proopiomelanocortina. Este péptido comienza su síntesis, este propéptido comienza su síntesis en el retículo endoplásmico rugoso. Y de ahí pasa al aparato de Golgi, donde comienza su proceso de clivaje. Como vemos en esta diapositiva, aquí arriba está la propiomelanocortina y vemos que el clivaje de esta proteína forma la ACTH y otros péptidos como varias subunidades de la hormona estimulante de melanocitos. Bueno, la ACTH actúa sobre receptores acoplados a proteínas G, S y asociados a nilatociclasa, y su principal órgano blanco es la corteza de las suprarrenales, donde va a inducir el crecimiento de la glándula y la síntesis de su hormona. Lo que vemos en esta diapositiva es el control de la secreción de la ACTH. Entonces, en el hipotálamo se va a liberar la CRH, que es la hormona liberadora de adrenocorticotrofina, la cual en la hipófisis va a estimular la secreción de la ACTH. Esta ACTH a su vez entonces va a actuar sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, como ya hemos dicho, promoviendo su crecimiento y la síntesis del cortisol. Luego, este cortisol va a actuar por retroalimentación negativa tanto sobre la hipófisis como también sobre el hipotálamo. En la hipófisis va a inhibir la secreción de ACTH y en el hipotálamo va a inhibir la secreción de CRH. Bueno, lo que vemos acá son los efectos o las acciones de la ACTH en la corteza de las suprarrenales. Como ya hemos dicho, la activación del receptor acoplado a proteína G y asociado a nilatociclasa produce un segundo mensajero que es el AMP cíclico, y hay una cascada de eventos que va a producir efectos inmediatos, medios y a largo plazo. Dentro de los efectos inmediatos va a estar el aumento de la actividad de la enzima colesterol esterasa, la cual va a liberar el colesterol. Luego va a aumentar el transporte de colesterol hacia la mitocondria. Posteriormente va a aumentar la unión del colesterol a la enzima P450-SCS, y eso va a inducir entonces la síntesis de la pregnenolona. De esta manera entonces va a aumentar la producción de pregnenolona, que es el primer intermediario en la síntesis de estas hormonas esteroidales en la corteza de la suprarrenal. Dentro de los efectos a mediano plazo, tenemos que aumenta también la transcripción del gen que codifica para esta misma enzima, que es la que sintetiza la pregnenolona, y también aumenta la transcripción del gen que codifica para la síntesis de la 17-hidroxipregnenolona y también para la síntesis de la dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno suprarrenal. ¿Okay? Asimismo, también va a aumentar la expresión de el citocromo P450C11, que va a ser la enzima final en la síntesis del cortisol. Por último, dentro de los efectos a largo plazo, actúa también como un factor de crecimiento, aumentando el tamaño y la complejidad funcional de los organelos en la corteza, y también aumentando el número y el tamaño de las células de la corteza. La siguiente hormona que vamos a analizar es la hormona del crecimiento, que se abrevia como GH. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la GH es una hormona
de naturaleza proteica. Cada uno de estos círculos representa un aminoácido. Está compuesta de 121 residuos aminoácidos. Y a la derecha vemos una hormona peptídica también, cuya producción en el hígado va a ser inducida por la GH y que se trata del factor de crecimiento tipo insulina 2, que se abrevia como IGF-2. La hormona del crecimiento actúa en las células blanco a través de receptores del tipo quinasa. Son receptores, aquí como pueden ver, asociados a quinasas de tipo Janus. Al activarse estos receptores, lo que muestra esta imagen son las distintas vías de señalización. Como ustedes pueden ver, por un lado puede estar aquí la activación de fosfolipasa C, producción de diacilglicerol, activación de proteína quinasa C, liberación de ion calcio, etc. También a través de esta otra vía va a través de la activación de los factores de crecimiento de tipo STAT, va a modificar la expresión génica y probablemente también va a activar la vía RAS-MAP quinasa. Bien. Bueno, con respecto al control de la secreción de la GH, si bien esta es bastante complejo, vamos a ver aquí uno de los tantos con bastante detalle. Bueno, vemos aquí las hormonas hipotalámicas, que serían GHRH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y acá vemos la GHIH, que sería la hormona inhibitoria de la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, lo que vemos acá es que si los niveles de glucosa en la sangre están disminuidos, es decir, hay una hipoglicemia, esto va a estimular en la hipófisis la liberación de la GHRH y con ello la liberación de la hormona del crecimiento. Por su parte, la hormona del crecimiento, dentro de las múltiples acciones, está a actuar en el hígado, promoviendo la degradación del glicógeno, lo que llamamos la glicógenólisis, y de esa manera va a aumentar la liberación de glucosa a la sangre. Esto va a hacer que la glicemia aumente por sobre lo normal, y entonces esto puede conducir eventualmente a una hiperglicemia. Si la glicemia aumenta, esto a su vez va a inhibir entonces en el hipotálamo la secreción de GHRH. Por otra parte, si la glicemia aumenta, es decir, si hay hiperglicemia, esto va a aumentar o va a estimular la secreción de la GHIH, la cual va a inhibir la secreción de la GH, y esto a su vez va a disminuir la degradación de glicógeno. Eso reducirá la liberación de glucosa a la sangre, y si la glicemia decae, entonces esto va a inhibir la secreción de GHIH. Lo que vemos acá a la derecha es otra de las acciones de la hormona del crecimiento sobre el hígado. Esto es que en el hígado estimula la secreción de las somatomedinas. Las somatomedinas son los factores de crecimiento tipo insulina 1 y los factores de crecimiento tipo insulina 2, que se abrevian como IGF-1 e IGF-2. En esta diapositiva podemos ver algunos de los efectos de la hormona del crecimiento. Principalmente, al actuar sobre la mayor parte de los tejidos, lo que va a hacer esta hormona es inhibir la captación y utilización de glucosa, lo que ya de por sí tiende a elevar la glicemia. Va a estimular la captación de aminoácidos y va a estimular la síntesis de proteínas. Por otra parte, sobre el tejido adiposo, lo que va a hacer aquí es estimular la lipólisis, es decir, la degradación de los triglicéridos, y con eso va a aumentar los ácidos grasos libres a la sangre.
parte de estos ácidos grasos libres van a ser aprovechados en el músculo esquelético, en donde la GH va a aumentar la captación y utilización de ácidos grasos. Asimismo, también va a aumentar la captación de aminoácidos y va a estimular la síntesis de proteína en el músculo, aumentando la masa muscular. Por su parte, los ácidos grasos libres en el hígado van a ser convertidos en cuerpos cetónicos, lo que a su vez va a aumentar la producción de cuerpos cetónicos. La GH sobre el hígado, como ya hemos dicho, va a estimular la degradación del glicógeno. Con eso va a elevar la glicemia. Y esta glicemia eventualmente podría actuar sobre las células beta del páncreas, promoviendo la secreción de insulina, lo que a su vez va a tender a reducir esta glicemia. Bueno, lo que vemos en esta imagen son en el hipotálamo dos regiones. La región periventricular, que es la responsable de la secreción de la somatostatina, que sería el equivalente a la GH-IH, es decir, la hormona inhibitoria de la liberación de GH. Y en este otro lado vemos el núcleo arcuato, que sería el responsable de la liberación de la GHRH, o sea, de la hormona liberadora de GH. ¿Okay? Lo que vemos también en esta imagen es la acción de la hormona liberadora y de la hormona inhibitoria sobre la secreción de la GH, ¿okay? Sobre la liberación de la GH. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la GHRH en las células del somatotrofo en la hipófisis anterior actúa como un receptor acoplado a proteína GS y asociado a anilato ciclasa, por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico, activa proteína quinasa A y finalmente aumenta los niveles de calcio intracelular, promoviendo la secreción de la GH. En el caso de la somatostatina, que sería la hormona hipotalámica inhibitoria, esta actúa a través de un receptor acoplado a proteína G inhibitoria y asociado a anilato ciclasa. Por lo tanto, tiene el efecto opuesto. Disminuye AMP cíclico, disminuye pKa, la actividad de la pKa y finalmente inhibe la secreción de GH. En esta diapositiva podemos ver una visión más amplia del control de la secreción de GH. Entonces vemos aquí primero que el hipotálamo, como ya hemos dicho, secreta la somatostatina, que en la hipófisis inhibe la secreción de la GH, y la GHRH, que estimularía en la hipófisis la secreción de la GH. Luego vemos que las somatomedinas, los factores de crecimiento tipo insulina, actúan por retroalimentación negativa sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de GH, y también pueden actuar por retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de GHRH e inhibiendo la secreción finalmente de GH. ¿Okay? Por su parte, lo que podemos ver acá es que algunos factores como la glucosa, el aumento de la glicemia, el aumento de los ácidos grasos libres o la activación de receptores beta-adrenérgicos en la hipófisis sobre el hipotálamo inhibe la secreción de GHRH y por lo tanto inhibe la secreción de GH. Por otro lado, señales como la serotonina, la dopamina, la activación de receptores alfa-adrenérgicos, el estrés y el sueño no REM van a estimular la secreción de GHRH y por lo tanto en la hipófisis van a estimular la secreción de la GH.